Yo sé que hablar de esperanza en este contexto puede parecer ingenuo, que muchos sienten que ya no vale la pena, que nada va a cambiar, que los poderosos siempre ganan, que lo único que queda es adaptarse y sobrevivir como se pueda. Y créeme, entiendo ese sentimiento, lo he visto en los rostros de cientos de personas, lo he escuchado en sus silencios, en sus miradas perdidas, en su resignación, pero también he visto lo contrario. He visto brotes de dignidad donde nadie los esperaba. He visto gente organizándose sin recursos, sin respaldo, sin permiso. He visto cooperativas nacer en fábricas abandonadas. He visto escuelas autogestionadas donde se enseña lo que no aparece en ningún currículum oficial. He visto redes de abastecimiento en barrios marginados que alimentan a cientos. He visto trabajadores recuperar la palabra y he visto sobre todo que la semilla de la transformación siempre estuvo ahí, siempre esperando. Por eso insisto, lo que viene puede ser peor que una recesión si no reaccionamos, pero también puede ser el inicio de algo distinto si nos atrevemos. El futuro no está escrito, no está garantizado. Depende de lo que hagamos hoy, de lo que estemos dispuestos a cuestionar, a construir, a defender. Y para eso no necesitamos ser héroes, no necesitamos saberlo todo, solo necesitamos mirar alrededor, identificar lo que no funciona y preguntarnos honestamente si queremos seguir sosteniéndolo. Cada generación hereda problemas que no eligió, pero también oportunidades que puede hacer propias. Nosotros heredamos un sistema económico agotado, una crisis ambiental en expansión, una sociedad fragmentada y una cultura del individualismo que nos ha dejado vacíos, pero también heredamos historias de lucha, herramientas colectivas, experiencias valiosas y sobre todo la capacidad de decidir que no queremos más de lo mismo. A mí me tocó vivir momentos de euforia y de desesperanza. Vi cómo se celebraban avances que luego fueron barridos por la codicia. Vi cómo surgían alternativas que fueron silenciadas, perseguidas o asimiladas, pero también vi cómo una y otra vez la dignidad resiste, como si hubiera algo profundamente humano que se niega a desaparecer. Una pulsión por lo justo, por lo común, por lo vivo. Y en esa pulsión confío, no en la clase política, no en los tecnócratas, no en los mercados, confío en las personas comunes, en quienes cuidan sin que nadie les pague, en quienes enseñan desde la calle, en quienes construyen comunidad donde otros solo ven miseria, en quienes no aceptan que todo esté perdido, porque mientras exista esa chispa, esa necedad amorosa de querer cambiar las cosas, hay esperanza. Yo no tengo certeza sobre el mañana. No sé si alcanzaremos a frenar el colapso ambiental. No sé si seremos capaces de redistribuir la riqueza antes de que estalle la rabia. No sé si lograremos democratizar los medios, las finanzas, la política, pero sé que vale la pena intentarlo, que la dignidad está en la lucha, no en el resultado, que elegir luchar, incluso cuando todo parece en contra, es ya una forma de victoria, porque al final del día lo que está en juego no es solo un sistema económico, es nuestra humanidad, es la posibilidad de vivir sin miedo, de envejecer sin abandono, de criar sin culpa, de trabajar sin esclavitud, de amar sin contratos, de habitar un planeta que no esté en llamas. Y eso, aunque parezca lejano, empieza aquí, en cada acto de conciencia, en cada gesto solidario, en cada voz que se niega a callar. Ah,
Así que si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, no porque me escuchaste a mí, sino porque te escuchaste a ti mismo, porque algo en ti resonó, porque quizás te diste cuenta de que no estás solo, de que hay otros que también sienten, piensan, dudan, y eso ya es mucho. Eso es el principio, eso es lo que más temen los que mandan, que pensemos juntos, que soñemos juntos, que actuemos juntos, porque ahí y solo ahí está la verdadera amenaza al sistema. No en la crisis, no en el caos, sino en la conciencia, en la organización, en el deseo de vivir mejor, no para consumir más, sino para ser más, para respirar, para cuidar, para decidir, para sentirnos parte de algo que no se compra ni se vende, la vida compartida. Y si algún día mis palabras ayudan, aunque sea un poco, a empujar ese proceso, a inspirar esa rebeldía, a encender esa memoria, entonces todo habrá valido la pena. Gracias. Y lo más peligroso es que esa fractura se está normalizando, se está convirtiendo en parte del paisaje. Ya no sorprende que haya personas durmiendo en la calle al lado de edificios lujosos. Ya no impacta que haya millones sin seguro médico en el país que más gasta en salud. Ya no escandaliza que los niveles de deuda estudiantil sean impagables para generaciones enteras. Esa naturalización del absurdo es una de las señales más claras de que el sistema está podrido por dentro. Yo recuerdo cuando en los años 60 se luchaba por la ampliación de derechos. Se hablaba de justicia económica, de igualdad racial, de paz, de derechos laborales. Había movilización, había esperanza, había una pulsión colectiva por transformar el mundo. Hoy, en cambio, la emoción dominante es el miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a enfermarse, miedo a quedarse atrás. Y ese miedo paraliza, dispersa, aísla, pero no todo está perdido, porque también hay señales de resistencia, hay sindicatos que vuelven a organizarse, hay movimientos de trabajadores que desafían a las plataformas digitales, hay comunidades que recuperan tierras, que crean monedas locales, que impulsan proyectos autogestivos. Hay jóvenes que no aceptan la lógica del sálvese quien pueda y que buscan construir redes de solidaridad. Todo eso existe, no sale en la televisión, pero existe. Y es ahí donde hay que poner la atención, porque los grandes cambios no suelen venir de las cúpulas, vienen de abajo, vienen de procesos largos, silenciosos, acumulativos, no son instantáneos, no son espectaculares, pero son sólidos. Y cuando se combinan con una crisis como la que estamos atravesando, pueden convertirse en fuerza transformadora. Yo he estudiado muchas crisis económicas a lo largo de la historia. La Gran Depresión de los años 30, la crisis del petróleo en los años 70, la burbuja de las .com, la crisis financiera de 2008, todas ellas tienen en común que mostraron los límites del sistema, que revelaron sus contradicciones, que obligaron a replantear cosas, pero también tienen en común que fueron aprovechadas por los más poderosos para reforzar su posición. Y eso es lo que no podemos permitir que vuelva a pasar. No podemos aceptar que de cada crisis salga un capitalismo más salvaje, más concentrado, más excluyente. No podemos seguir permitiendo que el sufrimiento colectivo sea convertido en oportunidad de negocios para unos pocos. Tenemos que romper ese ciclo y eso implica pensar diferente, actuar diferente, organizarnos diferente. En este punto quiero detenerme un momento para hablar del rol de los medios de comunicación, porque no se puede entender la estabilidad del sistema actual sin considerar el papel que juegan los grandes medios.
Son ellos quienes fabrican el relato, quienes seleccionan qué se discute y qué no, quienes moldean el sentido común y durante décadas han sido cómplices del modelo económico dominante. No es casualidad que cuando hay huelgas se hable de interrupción, de molestias, de daños colaterales, pero cuando hay recortes masivos, despidos, cierres de hospitales, no se usa ese lenguaje. Se dice que es necesario, que es inevitable, que es parte del ajuste. Esa asimetría del lenguaje es ideología pura, es manipulación, es una forma de violencia simbólica que naturaliza lo inaceptable. Por eso es tan importante construir medios alternativos, espacios donde podamos hablar de lo que realmente importa, sin filtros, sin censura, sin servilismo. Yo mismo he tenido que recurrir a plataformas independientes para poder decir cosas que en la televisión tradicional serían tachadas de extremistas, pero no me importa, porque la verdad no tiene dueño y porque si no hablamos nosotros, hablarán otros y lo harán al servicio del poder. Ahora bien, hablar no es suficiente, también hay que actuar y eso requiere coraje, porque implica confrontar intereses, implica romper con la comodidad, implica decir cosas que a veces no se quieren escuchar, pero si uno tiene claro para qué lo hace, si uno recuerda a quién quiere servir, entonces vale la pena. Yo no hablo para agradar a los poderosos, hablo para que las personas comunes y corrientes entiendan que no están solas, que no están locas, que no son culpables de su sufrimiento. Ese sufrimiento tiene causas estructurales, tiene nombres, tiene responsables, y hasta que no los enfrentemos, todo seguirá igual o peor. No se trata de odio, no se trata de revancha, se trata de justicia, de equilibrio, de humanidad, porque lo que está en juego no es solo el presente, es el futuro de nuestras hijas, de nuestros nietos, de quienes aún no han nacido. Yo me niego a aceptar que ese futuro esté marcado por más precariedad, más alienación, más consumo vacío, más devastación ambiental. Me niego a creer que esta sea la única forma posible de vivir. Hay otras formas, las hemos visto, las hemos conocido, las hemos sentido y ahora nos toca defenderlas, expandirlas, hacerlas sostenibles. En mis años como economista he aprendido que los números pueden decir muchas cosas, que un mismo dato puede ser usado para justificar políticas diametralmente opuestas, que detrás de cada estadística hay una historia, una vida, un rostro, y por eso siempre he insistido en que los números no deben ser interpretados en abstracto, sino en contexto, porque cuando te dicen que la economía creció un 2%, no te están diciendo para quién creció, ni cómo se distribuyó ese crecimiento, ni a qué costo. Es como con el desempleo. A veces celebran que la tasa oficial ha bajado, pero no te explican que muchas personas ya dejaron de buscar trabajo y por eso no figuran en las estadísticas. O que los empleos creados son en su mayoría precarios, sin beneficios, mal pagados, temporales. Es como si te ofrecieran un plato de comida cada vez más pequeño y te pidieran que agradezcas porque al menos hay plato. Yo no puedo aceptar esa lógica, no puedo normalizar la mediocridad disfrazada de éxito, porque mientras se aplaude la recuperación, hay millones que no pueden pagar su renta. Mientras se festeja la solidez financiera, hay familias endeudadas hasta el cuello por una operación médica, por una universidad,
por una emergencia mínima. Y lo que más me preocupa es que hemos llegado a un punto en el que muchas personas ya no esperan que las cosas mejoren. Solo quieren que no empeoren más. Esa es la verdadera derrota cultural del sistema, haber convencido a las mayorías de que no merecen nada mejor, de que aspirar a más es ser ingenuo, de que lo sensato es conformarse. Yo me niego a eso, me niego a renunciar a la posibilidad de una vida digna, me niego a pensar que tener salud, educación, tiempo libre, seguridad y sentido de comunidad sea un lujo. Eso debería ser lo básico, lo mínimo. Lo irónico es que mientras se predicaba esa supuesta meritocracia, las grandes empresas recibían subsidios, exenciones fiscales, rescates financieros, es decir, se privatizaban las ganancias, pero se socializaban las pérdidas. Eso no es libre mercado, eso es capitalismo corporativo. Y lo más grave es que esa lógica contaminó incluso a los espacios que deberían haber sido críticos, universidades, fundaciones, medios de comunicación. Todos se alinearon con la idea de que el capitalismo era incuestionable. Yo he dedicado gran parte de mi vida a enseñar economía desde otra perspectiva, a mostrar que hay otras formas de organizar la producción, el consumo, la distribución, que existen experiencias cooperativas, comunitarias, públicas, que funcionan, pero esos ejemplos son silenciados, minimizados, ridiculizados. ¿Por qué? Porque amenazan el relato dominante, porque demuestran que otra economía es posible y ese relato dominante está cada vez más agotado, se nota en el lenguaje. Hoy ya no se habla de progreso, se habla de resiliencia, ya no se promete prosperidad, se pide sacrificio, ya no se habla de oportunidades, sino de adaptación. ¿Adaptación a qué? A un modelo que nos empobrece, nos desgasta, nos enferma. La resignación se ha convertido en política oficial. Pero yo no me resigno porque sé que esto no es inevitable, porque sé que los pueblos tienen memoria, porque sé que cuando se cruzan ciertos límites, incluso los más dóciles se levantan. Muchos me preguntan qué se puede hacer. La respuesta no es sencilla, pero el primer paso es entender que el problema no está en ti, ni en tu falta de esfuerzo, ni en tus decisiones individuales. El problema está en un sistema que se ha deshumanizado, que ha convertido a las personas en cifras, en recursos, en costos. Y cuando uno entiende eso, cambia la forma en que se relaciona con la realidad. Deja de culparse, deja de competir con el otro, empieza a organizarse, a pensar en colectivo, a buscar alternativas, porque sí existen alternativas. Una de ellas es la economía social y solidaria, otra, los modelos cooperativos de producción, otra más, los sistemas de salud y educación públicos financiados de manera progresiva. No son soluciones mágicas, no resuelven todo, pero abren caminos, rompen el aislamiento, nos recuerdan que no estamos solos, que no todo tiene que ser competencia, deuda, ansiedad. Y también es necesario recuperar la política, no la política partidista, burocrática, elitista, sino la política como ejercicio colectivo de decisión, como capacidad de imaginar otros futuros. Hoy la mayoría vive desconectada de las decisiones que afectan su vida. No elige los precios, ni los salarios, ni las condiciones de trabajo. No elige los contenidos mediáticos, ni los algoritmos que lo bombardean. Y lo peor, se le ha convencido de que eso es normal. No, no lo es.
No es normal que 3 personas tengan más riqueza que la mitad de la población mundial. No es normal que millones de niños pasen hambre mientras se botan toneladas de comida. No es normal que se destruya el planeta para sostener una lógica de consumo absurda. No es normal que trabajemos 40 o 50 horas a la semana y aún así no podamos cubrir lo básico. Eso no es normal. Eso es una forma de violencia estructural. Y esa violencia tiene consecuencias. A nivel individual genera estrés, depresión, desesperanza. A nivel social fragmenta, polariza, descompone. Y a nivel político alimenta discursos de odio, soluciones autoritarias, chivos expiatorios. Ya lo hemos visto antes, en momentos de crisis, las sociedades pueden volverse más humanas o más crueles. Todo depende de hacia dónde canalicen su dolor. Por eso insisto tanto en la conciencia, porque solo desde la comprensión profunda de lo que está en juego podemos actuar con lucidez. No se trata de moralizar ni de buscar culpables individuales. Se trata de entender estructuras, de analizar relaciones de poder, de identificar intereses. Solo así podremos construir alianzas reales, duraderas, capaces de sostener una transformación auténtica. Y esa transformación no empieza arriba. No va a venir de los grandes bancos, ni de los consejos empresariales, ni de los presidentes. Empieza abajo, en los barrios, en los sindicatos, en las escuelas, en las cooperativas, en los movimientos sociales, en las comunidades que se organizan para sobrevivir y luego descubren que pueden algo más que sobrevivir. Pueden crear, pueden decidir, pueden vivir con dignidad. En mi opinión, la gran batalla de esta época es por el sentido común, por lo que se considera normal, posible, realista, y ahí es donde hay que dar la pelea. Porque durante demasiado tiempo nos han hecho creer que pedir lo justo es pedir demasiado, que aspirar a una vida digna es una fantasía, que imaginar otro sistema es ingenuo. Pero ¿qué hay más ingenuo que pensar que este sistema puede sostenerse otros 50 años sin colapsar? Lo que está en juego no es solo la economía, es la forma en que vivimos, es el tiempo que tenemos, es la calidad de nuestras relaciones, es el sentido que le damos a nuestras vidas. Y cuando uno entiende eso, ya no puede conformarse con explicaciones técnicas, con tasas de interés, con curvas de crecimiento, con balances fiscales. No, necesitamos una nueva narrativa, una que ponga en el centro a las personas, no al capital, una que valore el cuidado, el tiempo, la comunidad, el planeta. Una de las cosas que más me preocupa hoy en día es el nivel de desconexión entre quienes toman decisiones económicas y quienes viven las consecuencias de esas decisiones. Los encargados de formular políticas en los bancos centrales, en los ministerios, en las grandes corporaciones, hablan de indicadores, de tasas de interés, de inflación controlada, de estabilidad macroeconómica. Pero cuando uno baja a la calle, escucha otra cosa, escucha angustia, escucha cansancio, escucha impotencia. Me resulta increíble cómo pueden convivir dos realidades tan diferentes en un mismo país. Por un lado, los informes de crecimiento, las declaraciones de confianza de los inversionistas, las bolsas batiendo récords. Por otro lado, familias que no saben si podrán pagar el alquiler, personas mayores que eligen entre comprar medicamentos o comprar comida, jóvenes que trabajan 40 horas semanales y aún así viven endeudados. Esta brecha no es solo económica, es una fractura cultural,
ética, moral. Hay momentos en la historia en los que uno tiene que levantar la voz, aunque sepa que muchos no están listos para escuchar, pero es precisamente cuando las cosas parecen normales en la superficie que más peligro corremos. Lo que viene no es una simple recesión, lo que viene es peor porque es estructural, porque viene gestándose desde hace décadas y porque nadie en el poder está dispuesto a admitirlo. En mi experiencia, cuando las grietas del sistema comienzan a abrirse, la narrativa dominante se enfoca en culpar a todo menos al sistema mismo. Me explico. Desde mediados del siglo XX, la economía de los Estados Unidos ha experimentado ciclos de crecimiento y contracción. Nada nuevo. Pero lo que estamos viendo desde hace unos años y lo que se intensificará no es otro ciclo más, es una transformación mucho más profunda y no es una crisis pasajera, es el resultado inevitable de una arquitectura económica diseñada para beneficiar a una minoría y para explotar sin descanso a la mayoría. Permítanme retroceder unas cuantas décadas. En los años 40 y 50, tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos vivieron un auge económico sin precedentes. La productividad aumentaba, los salarios reales también. Las familias trabajadoras podían soñar con una casa, un auto, unas vacaciones. Había sindicatos fuertes, había presión política para repartir parte de la riqueza generada. Pero ese modelo, el llamado capitalismo de posguerra, tenía fecha de caducidad. A partir de los años 70, las élites económicas decidieron cambiar las reglas del juego. El neoliberalismo no fue un accidente, fue una estrategia. Con la globalización como excusa, trasladaron fábricas al extranjero, destruyeron empleos sindicalizados, desmantelaron la protección laboral y financiera y privatizaron todo lo que pudieron. De ese proceso nacieron las grandes corporaciones multinacionales que hoy concentran más poder que muchos gobiernos. Lo que la gente llama recesiones desde entonces son en realidad síntomas de algo más grave. La descomposición interna de un sistema que ya no puede reproducirse sin generar pobreza, desigualdad y resentimiento social. En los años 80, cuando se hablaba de trickle-down economics, se nos prometió que si dejábamos que los ricos se hicieran aún más ricos, algo de esa riqueza nos llegaría a los demás. 40 años después, sabemos que fue una mentira. En la actualidad, más de la mitad de los estadounidenses vive al día. No tienen ahorros, no tienen seguridad médica adecuada, no tienen control sobre sus vidas. Mientras tanto, un puñado de corporaciones domina sectores enteros, fija precios, controla cadenas de suministro y determina qué se produce, cómo se produce y a quién se le vende. Y aún así, cada vez que hay un problema económico, nos dicen que la culpa es del trabajador que no quiere trabajar, del inmigrante, del gasto público, de cualquier cosa, menos del sistema capitalista que nos llevó a esto. Ahora bien, cuando digo que lo que viene es peor que una recesión, lo digo con conocimiento de causa. He estudiado estas dinámicas por más de 5 décadas y puedo ver las señales. Una recesión implica una caída temporal en la producción, el empleo o el ingreso, pero lo que tenemos es una pérdida crónica de movilidad social, un deterioro continuo de los servicios públicos, una precarización generalizada del empleo y un sistema político incapaz de actuar, capturado por intereses corporativos. El ejemplo más evidente está en el mercado de la vivienda. Hace 50 años,
comprar una casa era el objetivo accesible de cualquier trabajador con empleo estable. Hoy, la mayoría de los jóvenes ni siquiera se plantea esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque la vivienda se ha convertido en un activo especulativo, no en un derecho. Fondos de inversión compran barrios enteros para alquilar a precios exorbitantes. Las hipotecas son una trampa de décadas y mientras tanto se construyen torres de lujo vacías al lado de barrios donde la gente duerme en sus autos. Otra señal clara está en la salud. En ningún país avanzado muere tanta gente por enfermedades prevenibles como en los Estados Unidos, no por falta de tecnología, sino por falta de acceso. Y eso no es un accidente. Es el resultado de un sistema que prioriza la ganancia por encima del bienestar. Las aseguradoras, las farmacéuticas, las clínicas privadas, todas buscan maximizar beneficios, no curar personas. Eso no es un sistema de salud, es una industria de enfermedad. Y podríamos seguir con la educación, con la deuda estudiantil que ya supera el $1 billón, con la inflación descontrolada que no se traduce en mejores salarios, con la desconfianza creciente hacia las instituciones, con la violencia armada que revela un tejido social roto. Todo eso forma parte de lo mismo. No son problemas aislados, son expresiones de una economía que ya no funciona para la mayoría. Cuando un sistema deja de servir a la gente busca alternativas. Algunos se inclinan por soluciones autoritarias, otros por respuestas religiosas, otros por el cinismo o la desesperación. Pero lo que está claro es que el malestar no desaparece, solo cambia de forma, y eso es lo que me preocupa, que la élite económica, en lugar de reconocer la necesidad de un cambio profundo, se aferra a las mismas recetas que nos trajeron hasta aquí: más privatización, más recortes, más control financiero, más represión. Lo más alarmante es que en esta etapa del capitalismo ya no se trata solo de desigualdad, se trata de inestabilidad, de fragilidad estructural, de la imposibilidad de sostener un crecimiento económico sin destruir el planeta, sin empujar a millones a la miseria, sin multiplicar las guerras comerciales y los conflictos sociales. La lógica del beneficio sin límite choca con los límites físicos y humanos del planeta. Y esa contradicción ya no puede ignorarse. Si bien la recesión es una palabra que suena técnica, neutra, casi inofensiva, lo que viene no lo es. Lo que viene es un proceso de desgaste acelerado del contrato social, una erosión del consenso democrático, una concentración de poder sin precedentes. Y si no entendemos eso, si no lo abordamos de raíz, vamos a vivir no solo una crisis económica, sino una crisis de civilización. Hay algo que nunca debemos olvidar: los sistemas económicos no son leyes naturales, no son como la gravedad o la fotosíntesis. Fueron creados por seres humanos y por lo tanto pueden ser modificados por seres humanos. El capitalismo, tal como lo conocemos hoy, no es eterno. Tiene una historia, tuvo un origen y también tendrá un final. Esa es una verdad que incomoda a quienes se benefician del statu quo, porque les gustaría hacernos creer que no hay alternativa, que fuera del mercado no hay salvación. Pero eso es falso. Cuando yo era joven, se hablaba mucho de la sociedad de bienestar, se discutía en las universidades, en los sindicatos, incluso en los medios. Había un consenso básico, que la economía debía funcionar para la mayoría, que debía garantizar un mínimo de derechos, que no podía dejarse todo al azar del mercado.
Pero poco a poco ese consenso fue destruido con campañas mediáticas, con reformas legislativas, con presión empresarial. Se impuso la idea de que cada quien debía valerse por sí mismo, que el Estado era ineficiente por naturaleza y que el mercado solucionaría todo.